Entrena en la pista de atletismo de su pueblo natal, Onil, Alicante, cuna de grandes deportistas. Su padre, José Antonio, atleta retirado, le inculcó su pasión por el atletismo. Así es la historia de Jorge Ureña, un atleta que pasó de quedarse fuera de los Juegos Olímpicos de Río a convertirse en subcampeón de Europa de heptatlón. El decalón es una prueba muy dura y que vas aprendiendo con los años. No lo naces con eso aprendido porque es un palo tras otro y bueno, hay que intentar superarlos y eso lleva mucho tiempo. Una semana anterior había hecho marca personal en disco en una competición y ya pensaba que me había quitado ya los miedos al disco y nada, me metí, claro, iba tan a asegurar que realmente lo único que hice fue no asegurarlos, ¿no? En el tercer intento quería asegurarlo tanto que quité el apoyo delante y me desequilibré y me salí por detrás del círculo antes de que el disco cayera. Entonces en ese momento la verdad que me costó asimilarlo bastante, ¿no? Porque después de lo que venías, de lo que estabas haciendo, de repente todo se borra y te quedas, pues eso, en blanco. Bueno, es un momento muy duro, que no te lo esperas, porque siempre ha estado a veces mal, ¿no? Hay pruebas pero siempre se ha solventado y esta vez pues salió mal. Al final te quedas un poco, pues, no sabes, destrozado. Son cosas que pasan en el atletismo y en el decalón pues tienes 10 pruebas para poder fallar. No me acuerdo exactamente ya lo que le dije, pero que bueno, que ya está, ahora no se puede hacer nada, que hay que pasar páginas, seguir hacia adelante y aprender de lo que ha pasado e intentar la próxima vez pues controlar los nervios o la euforia mejor que venía de la valla de hacer marca, de verse segundo. A lo mejor te quieres comer el mundo y al final pues no controlas y fallas. Evidentemente le das vueltas, ¿no? Porque se te queda esa espinita clavada ahí y más de cara a unos Juegos Olímpicos, pero esto es deporte y yo creo que cuanto antes pases página mucho mejor porque es lo que hay. Bueno, cuando recibí el WhatsApp de Peñalver, bueno, es un gran apoyo, ¿no? Porque como un referente de las pruebas combinadas de España, que recibir ese WhatsApp de apoyo, la verdad que fue muy emocionante, ¿no? Y es una cosa que tiene toda la razón del mundo, que es que has dado un paso en el camino. Esto es muy largo y esto son cosas que te van a pasar, igual que te pueden pasar muchas más cosas. Entonces, bueno, es una forma de un apoyo que me dio y bueno, que lo llevo dentro. Bueno, pues la verdad que mucha alegría después del año que venía, pues bueno, esa plata en Belgrado la verdad que fue un empujón para decir que las cosas llegan, ¿no? Que después de lo que había pasado el año anterior, pues al final las cosas siempre, bueno, pues sale el lado positivo y lo bonito, ¿no? Del deporte y bueno, la verdad que fue una alegría para seguir. Estoy entrenando muy bien y yo creo que me veo para hacer marca personal seguro. Y nada, es una competición difícil porque el decalón ahora mismo está en Europa y con los franceses, los alemanes, estonios, los holandeses, bueno, está muy difícil y bueno, me gustaría intentar quedar entre los 8 primeros. Es difícil, pero bueno, hay que ir a pelearlo e intentarlo.